Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a nuestro Dios por un día más que Él nos regala. Su misericordia es nueva cada mañana, dice su palabra. Así que damos gracias a Dios por su amor, por su gran bondad para con cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido estar siempre, ¿verdad?, hablando su palabra, escuchando su palabra a través de este medio. Sé que este es el último domingo que se va a estar predicando la palabra virtualmente, ya que el próximo domingo, 11 de julio, si así Dios lo permite, ya estaremos, hermanos, congregándonos en el mismo lugar donde nos estábamos congregando antes de la pandemia los domingos. Así que esta otra semana, sé que el hermano pastor y durante los cultos de oración y también los cultos de jóvenes se va a estar dando siempre, o se va a estar recordando que ya el próximo domingo 11 de julio estaremos nuevamente, ¿verdad?, juntos alabando al Señor. Gracias a Dios porque Él ha abierto puertas para que nuevamente estemos juntos como iglesia alabando su nombre. Bien, en esta hora vamos a ir a la palabra del Señor. Los que tienen su Biblia o el teléfono, ábranlo en Lucas capítulo 8, versículo 4. Vamos a estar estudiando un poco lo que es la parábola del sembrador. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, estar llevando tu palabra a través de estos medios. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra es la que alimenta nuestro espíritu. Tu palabra, Señor, es la que da vida, a nuestro espíritu, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando a cada corazón en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, usa mis labios y que sea tu palabra fluyendo como siempre, Señor, en cada corazón, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, vamos a estar analizando lo que es la parábola del sembrador en esta hora. Y vamos a entrar de una sola vez sin preámbulos. La palabra parábola significa comparación. Jesús usó muchas parábolas en la Biblia. Él habló, ¿verdad?, muchas veces en parábolas. Y eso es lo que significa, así literalmente simple, la palabra parábola. Significa comparación. Y pues vamos a ver en esta hora que Jesús comparó a un sembrador, ¿verdad?, a una semilla y a una tierra, o a 4 tipos de tierras. Las comparó, ¿verdad? Hizo una comparación en lo que era la vida espiritual de cada persona, en lo que era la palabra del Señor y aquel que lleva el mensaje de salvación para las almas perdidas. En el capítulo 8 de Lucas, versículo 4 que acabamos de leer, dice el versículo 4: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Note que la gente venía a Jesús, pero Mateo, que es ¿verdad?, el paralelo de esta parábola, también está en Marcos. Mateo dice en el capítulo 13, versículo 1, de la misma, ¿verdad?, de la misma parábola del sembrador. Mateo dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Recuerde que la Biblia dice que Jesús había, ¿verdad?, cobrado fama por los milagros que él hacía, porque había alimentado a mucha gente, porque Jesús, ¿verdad?, predicaba la palabra, porque Jesús era
es compasivo y la gente también pues lo seguía por eso. Muchos lo seguían por beneficio, otros lo seguían porque habían realmente creído en el llamado, habían creído que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, pero otros habían, ¿verdad? O lo habían seguido o lo seguían porque les había dado de comer, porque les había dado, ¿verdad? Les había dado un beneficio habían ellos tomado un beneficio de Jesús, fuese una sanidad o que Jesús también les había dado de comer. Dice que mucha gente, ¿verdad? En este versículo 1 del capítulo 13 de Mateo, que dice que Él salió de su casa y se sentó junto al mar. Mire, llama la atención que en el mar estaba Jesús predicando y ahí mucha gente, ¿verdad? Se juntó y entrando Él en la barca, se sentó. Desde la barca sentado, estaba Jesús hablándole a esta gente y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. Así que, ¿verdad? Había mucha gente. Lógicamente, ¿verdad? Es necesario predicar la palabra, es necesario que la gente escuche el mensaje de salvación. Pero me llama la atención que dice que Jesús salió de su casa, ¿verdad? Por supuesto que usted y yo tenemos que salir a predicar la palabra del Señor, porque a eso es lo que Dios nos ha mandado. Nos ha llamado para ser salvos, pero al mismo tiempo Él nos ha dado una misión, ¿verdad? Él nos ha dado que vayamos y prediquemos su palabra a toda criatura. Por supuesto que Jesús habla acá de un sembrador. El sembrador es Jesús en esta parábola. Pero también, vuelvo y lo repito, los sembradores de hoy somos usted y yo, aquellos que predicamos el evangelio. Y usted dirá, hermano, solo los que predican en frente de una cámara, en este caso, o desde la iglesia, desde el púlpito, son los únicos que pueden predicar. No, todos aquellos que hemos sido llamados por Jesús, que hemos atendido el llamado de Dios, somos aptos para predicar las buenas nuevas, para predicar el evangelio, que eso significa evangelio, buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Jesús dice en esta parábola que el sembrador salió a sembrar. Así que usted y yo tenemos la obligación, tenemos, ¿verdad? Como dice la gran comisión, que Jesús les dijo a sus discípulos que fueran y predicaran el evangelio a toda criatura. El que creyere, dijo Jesús, y fuere bautizado, este será salvo. No solamente es escuchar, no solamente es predicar, sino que también el corazón que escucha la palabra tiene que creer. Jesús dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué salió a sembrar? Su semilla. La semilla, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Jesús da la explicación en este mismo pasaje de Lucas. Si usted va conmigo al versículo 9 del mismo evangelio, San Lucas capítulo 8, dice que sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. A eso vino Jesús. A eso vino Jesús a este mundo, a hacer la voluntad del Padre. Y dentro de la voluntad del Padre estaba que Jesús predicara la palabra del Señor, que Jesús diera testimonio de la palabra de su Padre. Así también usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que dar testimonio, tenemos que hablar la palabra de Dios. Hermano, si hay algo que cambia el corazón del ser humano, no es una alabanza que usted y yo cantemos, no. Usted dirá, una oración, tampoco. Un ayuno, tampoco. No estoy diciendo que esto no se debe hacer, sí se debe hacer, pero lo único que cambia y que limpia el corazón del ser humano es la palabra de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios, ustedes ya han sido limpios por la palabra. Es la palabra de Dios la que tiene el poder del mismo Dios para cambiar y transformar aquel corazón que crea la palabra de Dios.
Fíjese que hay varios capítulos de la Biblia, versículos que nos hablan del poder de la palabra del Señor. Y uno de los versículos que en lo personal a mí me encanta mucho es Segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 2 de Segunda de Pedro, versículo 19, donde Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios, hermanos, es palabra perfecta. La palabra de Dios es inspirada, fue inspirada a los hombres, ¿verdad? Por el mismo Dios, por el mismo Espíritu. Dio la palabra a aquellos hombres de Dios. Y Pedro dice en capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 19, dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1 de 2 de Pedro, versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios no es interpretada al gusto de cada quien. No, la palabra de Dios ya ha sido declarada, la palabra de Dios ya ha sido revelada, ¿verdad? Así que no es que yo voy a comenzar a inventar, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice esto y lo otro. No, la palabra de Dios ya ha sido revelada. Por eso Pedro dice que la Escritura no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por eso no puede ser, ¿verdad?, de interpretación privada, porque no es de hombre esta palabra. Esta palabra es de Dios, es revelada del mismo creador del universo. Ese es nuestro Dios. Y por eso es que el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Hebreos, un versículo muy conocido de Hebreos, dice Hebreos capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios puede hacer eso. Por eso es que Jesús dice que el sembrador salió a sembrar la semilla. Por eso le digo que las parábolas es una comparación. Aquí Jesús compara la palabra de Dios con una semilla, y al predicador, en este caso que es Jesús, que está dando la parábola, él es el sembrador. Pero también, como lo repito, también usted y yo somos, ¿verdad?, los que sembramos la palabra de Dios en estos tiempos. Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, si no me equivoco, versículo 6, Pablo dice: yo planté, dijo Pablo, Apolos regó. O sea, nosotros tenemos que plantar la semilla de la palabra de Dios en aquellos que todavía no han creído. Por eso, hermano, usted y yo tenemos un arduo trabajo que hacer. Todavía nuestro trabajo no ha terminado. Dios tampoco ha terminado con nosotros. Así que usted y yo tenemos que predicar la palabra. Tenemos que llevar el mensaje de salvación. Tenemos que hacerlo como iglesia. En el trabajo, en la escuela, los jóvenes, no te avergüences de predicar el evangelio. Usted dirá: pero es que en la escuela creo que me pueden prohibir o se pueden burlar de mí. No importa que se burlen. La palabra de Dios tiene poder. A los amigos, nosotros tenemos que predicarle la palabra. Así que el sembrador es Jesús en esta parábola, pero también nosotros los cristianos tenemos que predicar, tenemos que sembrar la palabra. La semilla es la palabra. Y ahora se une, en primer lugar, aquí hay, ¿verdad?, el sembrador. En segundo lugar está la semilla, que es la palabra de Dios, la palabra poderosa de nuestro Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver 4 tipos de corazones que aquí Jesús los compara con la tierra, o los compara con diferentes
¿verdad? Lugares donde cayó la semilla, diferentes partes de terreno, mejor dicho, donde la semilla cayó. Nótese o note que el sembrador somos nosotros, la semilla es la palabra de Dios. Pero aquí lo importante es la palabra, es la semilla. Hoy en día, ¿verdad? Hay muchos predicadores que realzan más su nombre que la palabra de Dios. Eso no está bien. Porque aquí lo que importa no es el mensajero. En el caso de nosotros los hombres que predicamos la palabra, no importa quién es que predique la palabra. Lo que importa es que sea la palabra de Dios. El mensaje de Dios es lo que importa. El mensajero no tiene relevancia, pero el mensaje sí. La palabra es la que tiene relevancia en los corazones de los humanos. Jesús dice en primer lugar, dice que la primera parte, o sea, la primera parte donde tira la semilla, cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Oiga bien, Jesús da la explicación. Él en el versículo 12 da la explicación de qué quiso él dar a entender en esta parábola, donde dice que parte de la semilla cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. En el versículo 12 del mismo capítulo 8 dice lo siguiente: y los de junto al camino son los que oyen. Note esto, son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estos son aquellos tipos de corazones, aquellas personas, hermanos, que muchas veces llegan a la iglesia a recibir un favor de Dios. Van expectantes, no a qué se va a predicar, sino a qué Dios o qué Dios puede hacer por ellos. Lo que menos les importa a ellos es la palabra de Dios. Ellos quieren recibir un beneficio de Dios. Recuérdese cuando Jesús alimentó a los 5,000 con aquellos peces y aquellos panes. Dice la Biblia que después Jesús se fue y le buscaban. Y cuando le hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: ¿cuándo viniste? ¿Cuándo llegaste aquí? Te hemos estado buscando. Y Jesús les dijo: ustedes me buscan porque les di de comer. Entonces hay mucha gente, esta es la gente del camino. Sí, van, quieren escuchar la palabra, pero ellos van por algo más. Ellos no van por la palabra, ellos no van porque quieren ser salvos, sino porque quieren recibir un beneficio de Dios. Entonces Jesús dice que esos son corazones que están junto al camino, que solo van, que escuchan, ¿verdad? Oyen, pero como la palabra no hizo efecto en sus vidas porque no les interesó, el diablo se las quitó. Y no creen, y por ende no son salvos. Porque uno de los requisitos, o el único requisito para ser salvo, es que tú te arrepientas de tus pecados, pero lógicamente que creas en que Jesús es el Hijo de Dios y que solo en Él hay salvación. Porque no hay otro nombre, dice la Biblia, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El carcelero de Filipo le preguntó a Pablo: ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estos no creen, los que están junto al camino no creen, y por ende no creen en la palabra y no pueden ser salvos. Después Jesús sigue narrando la parábola y dice en el versículo 6: otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Mire, note lo que dice Lucas, lo que dice Mateo. Mateo habla algo bien específico. En el capítulo 13 de Mateo, versículo 5, dice que parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y los que saben de sembrar, pues se les va a hacer más fácil entender esto. Los que han sembrado, los que han sido agricultores, ¿verdad? Los que han trabajado la tierra,
Dice que parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto. O sea, la semilla brotó pronto. Pero ¿por qué brotó pronto? Porque no tenía profundidad de tierra. Porque salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Esos son los que caen en piedra. Esa es la semilla que cae en piedra, en corazones de piedra, en pedregales. La explicación Jesús la da en el versículo 13 del capítulo 8 de Lucas. Dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Note esto: estos reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuántos han llegado a la iglesia, han escuchado la palabra, se han emocionado con la palabra? Hay muchos que dicen: hermano, a veces se me pone la piel de gallina, la piel chinita. O sea, se emocionan un tiempo. Recuerdo un hermano que decía: yo he visto durante todo este año que he caminado el evangelio, dice, mucha gente se arrepiente, pero después ya no se les ve nuevamente. Y no es que se han ido para otra iglesia, no, es que lo que ha pasado es que estas personas recibieron la palabra, creyeron, pero como no había raíz, no había tierra profunda, no se pegó, no nació de nuevo. Pero ahí están en la iglesia. Y son aquellos que desde que llegan ya quieren el púlpito. Ya le dicen, son ansiosos, ¿verdad? Ansían trabajar en cualquier cosa, quieren trabajar, se quieren bautizar inmediatamente. No hay problema que se bautice inmediatamente, pero la palabra no cayó en el corazón. La palabra no sembró, no se sembró, o mejor dicho, no germinó, como Jesús lo va a decir más adelante, que tiene que la palabra germinar en el corazón del hombre. Fue emoción nada más, pero cuando vino la prueba, porque pensaron que el evangelio es color de rosa, alguien le dijo erradamente que si venía a los pies de Cristo, sus problemas se le iban a terminar. Pero hermano, yo quiero decirle algo. Eso no es verdad. Usted y yo, como cristianos, no tenemos que decirle a la gente: si vienes a Cristo, tus problemas se acabarán. Si vienes a Cristo, todo va a ser color de rosa. No. Los cristianos tenemos entendido ya eso. Pero por si al caso alguien piensa, ¿verdad?, que en el evangelio todo es fácil, pues no, no es así. La Biblia no lo dice así. Es más, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. ¿Sabe lo que Jesús estaba diciendo cuando él dijo: toma esa cruz y sígueme cada día? La cruz para los romanos era muerte. Era un método que tenían, que ese método surgió de los medos persas, de los asirios, donde crucificaban a los malhechores. Y Jesús lo que está diciendo es que su sacrificio en la cruz, usted y yo teníamos también que cargar con eso, que también iba a haber persecución, que iba a haber muerte, como le pasó a los primeros cristianos, a los cristianos de la iglesia primitiva, que murieron por la causa de Cristo. Eso les estaba diciendo, o sea, que iban a sufrir, que iban a padecer persecución, que iban a padecer sufrimiento. Entonces el evangelio no es color de rosa, no. El evangelio es sacrificio. El evangelio, claro que Dios trae paz al corazón, pero también Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. La Biblia dice que es necesario que usted y yo atravesemos por la prueba. Así que la semilla, la palabra
que cayó en pedregales fueron aquellos corazones que sí recibieron la palabra, por un tiempo creyeron, pero cuando vino la prueba, cuando vieron que el evangelio no es color de rosa, dijeron esto no es para mí y nunca más volvieron. Vamos a la tercera o el tercer terreno donde cayó la semilla. Versículo 7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La ahogaron. La explicación Jesús la da en el versículo 14 del mismo Evangelio de Lucas 8. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Se parece un poco al que cae en pedregales, solo que los espinos lo ahogaron, o sea, en este caso los afanes. Recibieron la palabra, pero los afanes de la vida los hicieron retroceder. Fíjese que Jesús nos habló claramente en su palabra que no nos afanáramos, ¿se recuerda? Porque afán es un deseo intenso que mueve a hacer una cosa, o también es un empeño o interés que se pone en algo. Ese es afán. Pero ¿qué nos dijo Jesús en San Mateo capítulo 6? Vamos a leer un poco. San Mateo capítulo 6, versículo 25. En la Biblia ahí el subtítulo dice el afán y la ansiedad. Jesús dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Fíjense que hoy yo salí a hacer un mandado, y mientras manejaba en un parqueo, en un shopping center, vi a unas personas con una caja de pollo y la pusieron a la orilla de la calle para alimentar a unos pájaros. Y me recordé de este versículo, que Dios, hermanos, usa a los seres humanos para que alimentemos a los pájaros, a las aves. Y Jesús dijo: ¿cuánto no valéis más vosotros? ¿Verdad? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y Jesús dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Jesús dice ahí algo muy interesante: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero el que cayó en los espinos, el afán del mundo, el afán de la vida, lo ahogó. Así que no buscó primeramente el reino de Dios, sino que se fue tras las riquezas, tras el afán. ¿Es malo trabajar? No. ¿Es malo que usted quiera ser rico? No, no es malo. Pero eso le va a estorbar para usted, para que usted busque verdaderamente al Señor. Y por eso es que mucha gente no viene a los pies de Cristo, porque su corazón está afanado
en riquezas, quieren acumular riqueza, no les importa la salvación. Así que esa semilla, la palabra que es oída por este tipo de personas, de estos corazones, no llega, ¿verdad?, a germinar, no llega a dar fruto. Mire lo que dice el versículo 14 de Lucas, capítulo 8. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Por supuesto que no. No puede llevar fruto alguien que no recibe la palabra de Dios. No puede haber fruto del Espíritu en ellos. Ahora vamos al último y cuarto terreno donde cayó la palabra de Dios. Note que el sembrador es el mismo. La palabra es la misma, pero los corazones son diferentes. Usted dirá, hermano, ¿será que podemos escoger nosotros a quién predicarle? Pues podría usted escoger a quién predicarle, pero eso no va a garantizar, ¿verdad?, que usted escoja en qué corazón va a ser sembrada la palabra. El único que puede hacer que la palabra de Él germine o que germine en los corazones de los seres humanos es Dios. Por eso Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Solo Dios puede convencer al hombre de pecado. Usted dirá, entonces, hermano, ¿para qué predico? Bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que Él envía su palabra, así como la lluvia. Isaías dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios es el que hace su voluntad en los corazones. Solo Dios puede convencer, solo el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. Vamos al último, ¿verdad?, versículo que habla de este terreno, de este corazón que sí atendió la palabra de Dios. Versículo 8 del capítulo 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació. Oiga bien esa palabra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Mateo dice, cual a 100 por uno, 60 y 30 por uno. O sea, dio fruto en abundancia. Leo nuevamente el versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz. A gran voz. Recuérdese que Jesús estaba desde la barca predicándole a la gente que estaba en la playa. Así que a gran voz Él les decía, el que tiene oídos para oír, oiga. La Biblia dice que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. El versículo 15 del mismo capítulo 8, el Señor nos da la explicación de quiénes son aquellos que reciben la palabra, aquellos que son, ¿verdad?, que cayó la palabra o que cayó la semilla en buena tierra. Versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Oiga bien, retienen. Esto no es por algún tiempo, no. Retienen quiere decir que la mantiene siempre, constante. Y no solamente la retienen, sino que dan fruto con perseverancia. O sea, dan fruto siempre. No es que dieron fruto hoy y de aquí en adelante ya no dieron más fruto. No, al contrario, el fruto continúa, son perseverantes. La Biblia dice, Jesús dijo
que usted y yo, o que el árbol bueno da frutos malos, o no puede árbol bueno dar malos frutos, ni árbol malo dar buenos frutos. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Jesús también habló que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y que si estamos en Él vamos a dar frutos. De estos 4 tipos de terrenos, ¿a dónde estamos nosotros? Recuerde que hay unos que cayó en el camino, vino el diablo, la tomó, esa palabra no hizo efecto en aquellas personas porque no oyeron ni creyeron. Cayó en piedras donde no había suficiente tierra, brotó pero se secó porque no había raíz. Solo había emoción. Cuando viene la prueba, se alejan, se van porque no creyeron de corazón. La tercera cayó en espinos, pero los espinos, el afán de la vida, los llevó, los alejó de Dios. Pero el de buena tierra, el que cayó, la palabra que cae en tierra fértil, buena, nace de nuevo. Esa palabra sí llega y penetra al corazón del hombre, cambia el corazón del hombre, cambia todo el interior del hombre, porque el Espíritu de Dios viene al hombre, lo llena de Dios y lo guía. Por eso es que hay diferencia cuando la palabra de Dios cae en buena tierra. Porque la palabra de Dios, al que cree, la palabra de Dios lo transforma. La palabra de Dios lo cambia. Usted dirá, hermano, yo considero que he nacido de nuevo. Yo considero que la palabra de Dios cayó en tierra fértil en mí. Pero todavía hay cosas que yo siento que tengo que mejorar. Hermano, Dios no ha terminado con nosotros todavía. Porque la Biblia dice que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si usted permanece en Él, pero usted tiene frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es gozo, amor, benignidad, paz, paciencia, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También el fruto de la salvación está en nosotros, porque hemos creído en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que, hermanos, en esta hora, yo le invito a que sigamos hacia adelante. Dios no ha terminado con nosotros todavía. Hay mucho por hacer en la obra. Prediquemos la palabra. Recuerde, usted y yo no podemos convencer a nadie. Usted y yo no podemos salvar a nadie. Pero usted y yo sí tenemos y podemos predicar el Evangelio. Si cae en buena tierra, Dios hará germinar esa palabra. Si cae en piedra, si cae en el camino, si cae en espinos, pues eso es problema de cada corazón, de cada persona, de cada oyente. Porque déjeme decirle algo, cada oyente, cada persona que escucha la palabra de Dios tiene la decisión en sus manos. O la recibe o la rechaza. Si la recibe, tiene perdón de pecados y salvación. Si la rechaza, tiene condenación eterna. Pero si la recibe, tiene vida eterna en Jesús. Dios les bendiga.